La articulación de la rodilla es una de las articulaciones más grandes y complejas del cuerpo humano. Es una articulación sinovial que conecta el fémur, hueso del muslo, con la tibia, hueso de la pierna, y la rótula, el hueso sesamoideo ubicado en el tendón del cuádriceps. Esta articulación desempeña un papel crucial en la locomoción, ya que permite la flexión y la extensión de la pierna, así como una rotación ligera. El grupo muscular cuádriceps está ubicado en la parte frontal del muslo y está compuesto por cuatro músculos: el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Estos músculos se insertan en la rótula a través del tendón del cuádriceps y se fusionan en un tendón rotuliano, que se adhiere a la tibia. El cuádriceps es el responsable de la extensión de la rodilla, lo que permite enderezar la pierna. Además de los músculos, los tendones también son componentes esenciales en la articulación de la rodilla. El tendón rotuliano, también conocido como ligamento patelar, es uno de los tendones más importantes y se extiende desde la rótula hasta la tibia. El tendón permite que el cuádriceps transmita la fuerza de la tibia durante la extensión de la rodilla. En cuanto a los ligamentos, la rodilla cuenta con varios ligamentos que brindan una estabilidad y resistencia de la articulación. Los ligamentos más destacados son los ligamentos colaterales, medial y lateral, y los ligamentos cruzados, anterior y posterior. Estos ligamentos mantienen estabilidad de la rodilla y controlan el movimiento lateral y rotatorio de la rodilla. Que ubicaremos el fulcro en el centro de la rótula, marcando dos líneas que seguían la primera desde ese centro hacia la espina ilíaca anterosuperior y la segunda que se dirá hacia la tuberosidad de la tibia. Los valores de estos ángulos corresponderán a 15 y 6 entre mujer y hombre respectivamente, con desviaciones de más o menos 3. Habrán diferentes alteraciones en la rodilla que marcarán que al momento de que sobresalgan de estos límites sería el test positivo. Para el signo de Solen tendremos al paciente en la camilla de cúbito supino. El explorador estará sentado en la camilla con los pulgares presionando las rótulas, tanto de manera parte medial como lateral, con un pie en extensión. Se le pedirá al paciente que extienda aún más lo que es la rodilla. En este caso se valora la lesión de cartílago retropatelar y será positivo cuando aparezca un dolor en esta zona, tanto retro como paratelar. Para el 3 de Deyer, valoraremos lo que es un desgarro del tendón del cuádriceps en el polo superior de la rótula. Para esto tendremos al paciente de cúbito supino. Nosotros de manera en la parte lateral, el miembro a valorar, vamos a pedirle al paciente que eleve la pierna con una extensión. Si al paciente resulta imposible realizar este movimiento, lo que vamos a hacer es estabilizar con las dos manos, palpar y presionar el tendón del cuádriceps de manera proximal y pedirle que realice lo que es el movimiento. Será positivo cuando el paciente, al momento de hacer la segunda vez, realice lo que es la extensión del cuádriceps. Para el test de Apley, valoraremos tanto lo que es lesión de meniscos como de cápsula. Necesitamos que el paciente esté en decúbito prono con una flexión de 90 grados en la rodilla afectada. El evaluador, con su rodilla en manera más proximal, estabilizará lo que es la estructura y realizará lo que es una rotación de rodilla con presión para evaluar lo que es una lesión de meniscos. En caso contrario, para evaluar lo que es ligamentos o cápsula, se realizará una rotación y posteriormente una tracción. Si este valor es positivo. Para la prueba de McMurray, el paciente tendrá una flexión de rodilla y de cadera del miembro afectado. El explorador estabilizará la rodilla y la pierna y ejercerá un movimiento de rotación externa para valorar lesión del menisco interno y viceversa hará rotación interna para valorar menisco externo. Para la prueba de Bragar valoraremos de igual manera lo que es meniscos. En este caso, el paciente estará con flexión de rodilla a 90 grados. Los dedos índice y pulgar de la mano más próxima a la paciente palparán la hendidura articular lateral y medial. Y con la mano distal del paciente sujetaremos lo que es el calcáneo y realizaremos movimientos de rotación tanto interna como externa. Asimismo, sabemos que el test es positivo cuando el paciente refiere al dolor en la hendidura medial cuando hagamos rotación externa, sabiendo que afecta al menisco interno, y viceversa cuando refieran a la parte lateral, haciendo rotación interna, sabiendo que es el menisco externo. Para el signo de Stemann 1, el paciente en decúbito supino, el explorador le fija la rodilla desde la línea poplitea con la mano proximal y con la distal fijará desde el tercio medio de la pierna
para realizar movimientos de rotación de manera forzada. Asimismo, valoraremos si existen lesiones de menisco interno o externo, dependiendo de los mecanismos que ya han sido mencionados anteriormente en las otras pruebas. Si refiere dolor, pues sabremos que el test es positivo. Para estimando, seguimos valorando lo que es los meniscos con paciente en decúbito supino, flexión de 90 grados. Estabilizamos las rodillas de la línea poplitea y la pierna del tercio distal de la tibia. Ejerceremos movimientos de rotación interna y externa de manera gradual hasta extender la pierna para identificar en qué punto de la flexión y en qué mecanismo del movimiento refiere el dolor para identificar si el test es positivo. Para la prueba de Wilson, para ver si existe una osteocondritis disecante, el paciente en decúbito supino con una flexión de rodilla 90 grados, explorador fijando la rodilla en forma de pinza sobre el hendidura articular y con la mano distal fijando lo que es la pierna, haremos una rotación interna y pedirle al paciente que extienda para valorar si existe dolor. Y asimismo, identificar en qué zona le duele para posteriormente pedirle que en rotación externa, en este caso, vuelva a hacer la extensión para ver si es que el dolor desaparece. Para la prueba de estrés en valgo, el paciente en decúbito supino, el explorador va a estar en bipedestación o lateral al paciente, va a ejercer unos 20 grados de flexión y articulación de la rodilla, va a colocar las manos estabilizando tanto lo que es el fémur como la tibia y el peroné y va a ejercer una presión para generar un estrés en valgo. Si genera dolor en la cara interna de la rodilla o presenta laxitud excesiva, podemos decir que el test es positivo. La siguiente prueba es la prueba de estrés en valgo. Para este paciente debe estar en decúbito supino. Se le aplicará la rodilla en unos 20 grados. Se pondrá una presión a nivel del muslo interno y a nivel del malleolo externo y haremos flexión como para hacer bar. Si esta prueba es positiva, se quiere decir que tiene afectado lo que es el ligamento externo. La siguiente prueba es la prueba de la rótula bailarina. Para esto se debe estabilizar la parte inferior y superior de la rótula y luego hacemos una presión hacia el centro. En el caso de este test ser positivo, la rótula va a bailar, lo que significa que hay un derrame de líquido sinovial. La siguiente prueba es la prueba de Lakshman. Para esto se va a estabilizar la rodilla a nivel superior de la rótula y con la otra mano vamos a ubicarla a nivel de los malleolos y se hará una movilización como que rotación interna y externa y la parte de la tibia y el fémur deberá de moverse en bloque para ser negativo. Si se mueve como que solo la tibia, el test será positivo para ligamentos cruzados. Esta prueba lo que valora es la inestabilidad del ligamento cruzado anterior. Para esto, el paciente se coloca en decúbito supino con una flexión de 45 grados de la cadera y 90 grados de la rodilla. El explorador se sienta sobre el pie del paciente para fijarlo en la posición de rotación deseada. El explorador coge la pierna del paciente a nivel de hueco popliteo con las dos manos y tira de rodilla hacia ventral. Esta prueba valora un desplazamiento anterior de la tibia con aparición de un golpe suave que se pueda palpar. La prueba de cajón anterior valora el ligamento cruzado posterior. Para eso el paciente de igual manera en decúbito supino, en flexión de 45 grados de cadera y 90 grados de rodilla. La ubicación es idéntica a la prueba del cajón anterior. Valora cuando existe una lesión aislada del ligamento cruzado posterior. La traslación posterior máxima se produce cuando hay flexión y no se demuestra la traslación posterolateral ni en flexión ni cerca de la extensión. El signo de la J evalúa lo que es una estabilidad rotuliana. Para esto el paciente se sienta sobre la camilla con las piernas colgando. El explorador pide al paciente que partiendo de la posición de 90 grados extienda lentamente la pierna. Durante la extensión de la pierna se valora el movimiento de deslizamiento de la rótula en condiciones normales. La rótula se desliza en dirección proximal y muestra una discreta tendencia hacia la lateralización en posición próxima a la extensión. Si en esta posición se produce una lateralización marcada de la rótula o incluso una subluxación, aparecerá el signo de la J positivo.
Prueba de desplazamiento pivotante valora una posible afectación del ligamento cruzado anterior. Para esto el paciente debe estar en decúbito supino, el explorador coge y fija con una mano el cóndilo femoral lateral y con los pulgares palpa la tibia proximal y el peroné. En caso de esta prueba ser positivo, el hecho de realizar la maniobra de provocación hace que la tibia del paciente se anteriorice y al flexionar la rodilla se puede percibir un crujido articular. En caso de esta prueba es importante tener en cuenta que se deben mantener los falsos positivos por si el paciente tiene una lesión completa del ligamento lateral interno o de la cintilla iliotibial. La prueba de crossover hace una valoración del ligamento cruzado anterior. Para ello, el paciente se coloca en bipedestación y el explorador le fija el pie de la pierna afectada. El paciente cruza la pierna sana sobre la enferma, para ello debe rotar la pelvis y la parte superior del cuerpo hacia el lado afectado. Con esto valoramos la contracción del cuádriceps que consigue producir en la pierna que queda fija a nivel del pie del fenómeno del desplazamiento pivotante lateral, pero sin que el paciente tenga la sensación inquietante de que se le va a romper la rodilla. La prueba de desplazamiento lateral del húmer valora una posible afectación por inestabilidad posterolateral en rotación de la articulación tibiofemoral que traduce una lesión del ligamento cruzado posterior. Para esto el paciente se coloca en decúbito supino flexionando las rodillas y la cadera a 90 grados. El explorador coge los dos pies y lo rota hacia externo máximo. Esto valora si la pierna del paciente del lado afectado rota hacia externo más que la contralateral y se produce un desplazamiento hacia atrás de la tuberosidad tibial. El paciente sufre una estabilidad posterolateral.